Soy Tica, con Eso. un tiempo de estar ya viviendo en Panamá. En Panamá, radicada en Panamá, se conecta hoy desde allá. Y bueno, agradecemos Beatriz por estar esta tarde-noche con estos maravillosos jóvenes, soñadores, emprendedores de Cartagena. Beatriz es administrativa del grupo Sentai, mercadóloga, con posgrados en marketing digital y community manager, design thinker, mentora, coach, enneagramista, facilitadora de procesos creativos, practitioner en PNL, programación neurolingüística, y es consultora en administración financiera y comercial. Y tenemos nosotros la dicha y el honor de tener esta noche a Beatriz compartiendo su conocimiento con todos ustedes. Bueno, vamos a tener las dos sesiones, hoy y la próxima sesión del martes, así que bueno, les agradezco que la disfruten y la aprovechen al máximo. Beatriz, la sala es toda tuya. Gracias, gracias, Cris. Bueno, primero, antes de empezar, agradecerles por esta oportunidad de compartir con ustedes este ratito, así que definitivamente espero que sea de mucha bendición, que sea de cosas buenas para su emprendimiento y para la vida. Así que, bueno, sin más, comenzamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Bueno, en realidad, el tema que nos ocupa hoy es sobre las finanzas empresariales. Yo quise iniciar este tema hablando sobre finanzas personales. Y es que me dirán por qué sobre finanzas personales. Y es que realmente las finanzas son parte integral de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. Y es algo a lo que le damos muy poca importancia en la vida. No nos enseñan a administrar nuestro dinero en la escuela, no nos enseñan por lo general, a invertir, a guardar, a administrar adecuadamente ese dinero que vamos adquiriendo a través de la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que normalmente hacemos cuando recibimos dinero? Lo gastamos. Entonces, en realidad, muchas personas tienen la oportunidad de tener mucho dinero o ganar mucho dinero, pero cuando la contraponen contra todo lo que deben, en realidad tienen menos dinero, son más pobres, por decirlo, de alguna manera que otros que tal vez ganan muchísimo menos que ellos. Así que bueno, esa es un poco por lo que quiero empezar con esta parte de las finanzas personales, porque creo que mucho de lo que nosotros reflejemos en nuestros negocios, en nuestras empresas, está relacionado a la relación que tenemos propiamente nosotros con el dinero. Así que bueno, vamos a empezar un poquito acá y hablando sobre la importancia de las finanzas. Y es que en verdad todos manejamos dinero, no importa lo que hagamos, cualquier meta, la mayoría, significan que necesitamos un dinero para poder desarrollar esa meta que queremos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos estamos planteando esas metas? Y ahorita más adelante, pues lo vamos a retomar. Hablamos de que se requiere tomar buenas decisiones para poder llegar a fin de mes, pagar nuestros compromisos, lograr muchas de las cosas que realmente queremos lograr. Y la mayoría de las dificultades que presentamos se relacionan con el dinero, tanto a nivel personal como a nivel de creencias, de lo que tenemos, de las creencias que tenemos con respecto al dinero, ¿sí? ¿Qué creemos realmente nosotros con respecto al dinero? Muchas veces nos lleva a no lograr muchas cosas con respecto propiamente a las finanzas. Entonces, parte de esto que quiero compartirles el día de hoy, quiero iniciar con mi historia personal. Y es que realmente no todo el tiempo he sido una buena administradora de mis finanzas. Esto que quiero compartirles hoy me costó aprenderlo. Fue realmente un proceso personal. Y creo que es donde uno realmente aprende a entender la importancia de estas cosas. ¿Okay? Hace muchos años, bastantes años, trabajaba yo, tenía muchos años de trabajar en un lugar y tenía una muy buena posición y ganaba muy bien. Pero ¿qué resultó? Que durante todo ese tiempo que yo trabajé en ese lugar y ganaba bien, nunca supe
Yo le di la el mamando importancia gallo a mi de papá. ahorrar. Hola. Hola. Sarai. Ok. Y realmente durante todo ese tiempo nunca supe la importancia del ahorro, la importancia de plantearme metas, la importancia del manejo del dinero. Pues en algún momento, igual que todos, tuve la necesidad de querer cambiar, de querer transformar mi vida, de querer emprender o de querer ir a otro lugar, y me encontré que durante todo ese tiempo no había planificado mi vida financiera, ni tampoco mi vida personal, es decir. Entonces me encontré en una bolita de emociones sin saber realmente cómo tomar decisiones para poder hacer ese cambio que quería hacer. Sumamente frustrada porque me di cuenta que no había aprovechado la oportunidad que tuve durante todo ese tiempo para poder ahorrar, invertir y manejar ese dinero de una manera diferente, y me encontraba en una posición hoy que no era la que quería. Así que tomé la decisión de empezar a investigar y aprender sobre un poco mejor de finanzas personales, porque irónicamente siempre me manejé administrándole las finanzas a otros, para lo cual he sido siempre muy buena. Pero a nivel personal nunca lo logré. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Definitivamente hay un aprendizaje que cada uno de nosotros tiene que llevar y tiene que interiorizar sobre cómo es su manejo de las finanzas. ¿Qué estamos haciendo para llevar un control de nuestras finanzas personales? Porque el cómo nosotros estemos manejando nuestras finanzas personales va a detonar totalmente en nuestros negocios, en cómo nosotros estemos invirtiendo, en cómo nosotros estemos generando todos esos procesos de seguimiento que debemos generar. Entonces, es parte de lo que tenemos que aprender a medir. Bueno, eso es un poquito de lo de la importancia de las... Bueno, perdón, un segundo acá, que no sé qué me está pasando. ¿Ya? Ok. Entonces, con esto quiero llevarlos a que puedan reflexionar un poco sobre ¿cuál es el manejo que ustedes actualmente tienen de sus finanzas? Y con esto también voy a hacerlo a través de una historia. Yo tenía un amigo y esto es una historia verídica, que durante toda su vida, desde niño, fue muy ahorrativo. Y él decidió que cada vez que él recibiera dinero, él iba a ahorrar el 50% de ese dinero que estaba ingresando a sus bolsillos. Y así lo hizo durante muchos años, hasta que se graduó de la universidad y logró conseguir su trabajo y su primer trabajo. Y en su primer trabajo tomó la misma decisión, que iba a seguir ahorrando el 50% de su salario y guardando e invirtiendo el otro 50% en lo que fuese necesario. ¿Qué creen ustedes que pasó con ese joven? Bueno, realmente ese joven, cuando se graduó y entró a su primer trabajo, tenía ya muchísimo adelantado. Logró montar su primer emprendimiento y aún así seguía trabajando. Tenía muchas posibilidades y muchos sueños que pudo cumplir gracias a esa mentalidad que tuvo de ahorro. Y es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Como parte de este proceso, yo quiero que podamos tener un poquito de reflexión en algunas preguntas, ¿sí? Y es que quiero que piensen un poco cómo es el manejo de sus finanzas personales en este momento. ¿Estarían dispuestos ustedes a abrir su libro contable personal a alguna persona para que lo viera? Para que supiera cómo está la situación personal, ¿cómo se sentirían con eso? Personalmente, en ese momento que yo les cuento que pasé muy mal, yo no era capaz ni siquiera de verlo con mi propio esposo. Me sentía sumamente avergonzada de que él pudiera ver mis gastos, las cosas como las estaba llevando financieramente. Incluso hoy podemos hablar en las finanzas que eso se ve
como una infidelidad financiera, porque no somos capaces de, ni siquiera con nuestra propia pareja, comentar sobre esos gastos que nosotros estamos teniendo. Así que quiero entender cómo es ese tema de manejo de finanzas personales. Quiero que se tomen unos minutos para pensar cómo están ustedes con relación a esas finanzas. ¿Qué están haciendo? ¿Tienen hoy, en este momento, metas financieras que realmente les lleven hacia algún punto? Las tienen claras, saben hacia dónde quieren llegar, cómo se ven de aquí en un año, de aquí a 3 años, a 10 años. ¿Lo tienen claro? ¿Cuál va a ser su plan de pensiones? ¿O no? Es algo incierto. ¿Tienes un presupuesto personal? ¿Sabes si realmente estás teniendo una utilidad de lo que te está ingresando? ¿Te está quedando algo para ahorrar? ¿Tienes un plan de ahorro o no? ¿Qué está sucediendo en tu vida a nivel de las finanzas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te gustaría empezar a mejorar hoy con respecto a esas finanzas personales? ¿Estarías dispuesto a comprometerte en un cambio real con respecto a tus finanzas? Y eso significa, pues, aprender y empezar a hacer ciertos cambios, ciertos sacrificios en nuestra vida que nos permita alcanzar metas que tenemos. Ok. Me gustaría que se tomen unos minutos y ustedes anoten sobre estas preguntas. ¿Cómo los hace sentir? Que se hagan un análisis verdadero sobre esta situación personal financiera que están viviendo hoy. ¿Ok? Y vayan pensando en su checklist. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué tengo que ir mejorando? ¿Por dónde me gustaría empezar a hacer estos cambios? ¿Sí? Ok. Un poco hablando sobre estos temas, quiero que pensemos un poco en cuáles son nuestras creencias limitantes con respecto al dinero. Y es que realmente todos tenemos creencias limitantes con respecto a muchas cosas, pero el dinero no es la excepción. Resulta que muchos pensamos que necesito mucho dinero, por ejemplo, para poder iniciar o cambiar algo. O nos sentimos cómodos y creemos mañana será el día de cambiar esto. O en algunos casos, algunos dicen, prefiero ser pobre pero honesto, otros, no entiendo cómo esa persona ha logrado eso. Puede ser que algo raro hizo. Mejor busco trabajo. Esto de emprender no da. Es difícil que logre vender tanto. No, que va. Eso de vender, esa cantidad, no, que va. Así que también les invito a pensar un poco en cuáles son sus creencias limitantes. Una que yo durante mucho tiempo tuve con respecto al dinero era del no merecimiento. El no me merezco en verdad esa oportunidad, no me merezco en verdad tener esto y dejamos pasar muchísimas cosas. Así que quisiera que realmente tomen un momento y reflexionen sobre cuáles pueden ser esas creencias limitantes que hoy ustedes tienen con respecto al dinero. Que puedan reflexionar un poco, que puedan entender qué es lo que está pasando en sus vidas con respecto al dinero. ¿Okay? Si hay alguno que quisiera compartir sobre alguna creencia que pueda tener, estaría bien. Lo pueden poner en el chat, lo pueden... Que no me sienta sola acá. Bueno, ok. Pueden también usar el chat. Si no quieren abrir el micro, también pueden usar el chat. En la medida que también participen, recuerden que se aprende también un montón, se aprende más.
Así es, así es. Beatriz, no sé si puedes otra vez repetir el ejercicio porque hay unos chicos que acabaron de ingresar. Claro que sí, claro que sí. Mira, estamos conversando sobre el tema de las creencias limitantes y cómo eso o cómo el tema de realmente nosotros tener cierta mentalidad sobre el dinero hace que nos limitemos para poder crecer y crear cosas diferentes. Entonces, los estaba invitando a pensar sobre esos temas o esas creencias que puedan tener sobre el dinero en este momento, que los pueda estar limitando a sus, a alcanzar cosas que quisieran, a tener sus metas. No sé si hay alguno que quiera compartir. No. Bueno, bien, sigamos. Muy bien. Dentro de este ejercicio que les estoy invitando a hacer, me gustaría que cuando tengan esas creencias limitantes, y realmente esto, chicos, se los digo de corazón, es importante porque muchas veces no tomamos el valor de lo que significa empezar a través de nosotros la transformación. Pero hoy sabemos que a través del autoconocimiento, desde el autoentender qué es lo que está pasando en nosotros, es como logramos romper muchas de los límites y las creencias que nos han mantenido atados y que no han permitido que nosotros trascendamos o alcancemos el éxito en muchas de las cosas. Y sé que muchos de ustedes en este momento están iniciando probablemente con sus negocios o en algunos estén un poquito más consolidados. En realidad yo trabajo con muchos emprendedores también y mucho de lo que me he encontrado cuando trabajo en esta parte de estructura, de la administración, de las finanzas, tiene que ver con que llegan en un punto en que iniciaron muy bien, arrancaron y llegaron a un punto en donde se estancaron y no saben qué está sucediendo, pero ya no les alcanza el dinero, están en una posición en la que tampoco están creciendo y no saben cómo avanzar. Se encuentran que no han tenido una estructura clara en esta parte financiera y se convierte en un verdadero dolor de cabeza el poder a trascender. Y es donde encontramos que se habla mucho de muchas empresas que terminan cerrando, muchos emprendimientos que terminan cerrando porque no lograron alcanzar todas esas metas que realmente tenían dispuestas o en realidad nunca las planificaron adecuadamente. Así que parte de entender cómo yo manejo mis finanzas y cómo mi manejo de las finanzas pueden impactar mi negocio es muy importante. Y es que les lanzo otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes utilizan, o aquellos que ya tengan un emprendimiento funcionando, a ese emprendimiento como una caja chica o una caja menuda? No sé cómo le llaman en Colombia. ¿Cómo le dicen en Colombia a la caja menuda? Caja menuda, caja chica. Costa Rica, caja chica. En Colombia, en Panamá, caja menuda. En Colombia, La caja menor. Menor también. Caja caja menor. menor. Ok, muy Vean, bien. Sí, hay dos participaciones en el chat. Creo que son vale. pertinentes que las leamos. Dice Yolivet y Manuel. Otra creencia es decir, los ricos están completos. Si nací Ajá, pobre, seré pobre. así es. Muy bien. Y Daniela dice Las he pensado todas. que las ha pensado todas. Así pasa, Daniela, sí, muy bien, Yuribet también. Así es, siempre creemos que muchas de esas cosas que nosotros vemos reflejados y que nosotros no podemos alcanzar, eh, creemos que cómo es posible que esas personas lo hayan logrado y nosotros no. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué yo estoy atrapado en esto? Y resulta que es que no hemos aprendido a tener una relación adecuada con el dinero. Y una relación adecuada con el dinero no se trata únicamente de hablar de que pude colocarme o puedo ganar tanto dinero y ahorita lo vamos a ver como muchas veces, y lo hablábamos al inicio también, muchas personas que ganan muchísimo dinero son incapaces de tener una vida holgada y viven totalmente atrapados, no tienen la oportunidad ni siquiera de irse de vacaciones. Así que parte de esa salud que tenemos que tener financiera significa que nosotros debemos aprender a entender cuál es el manejo saludable. El que en verdad riqueza significa cuánto me queda libre entre lo que me ingresa
y lo que tengo en gastos, deudas y lo que sea. Si yo tengo un monto importante libre, puedo ahorrar y tengo mucha oportunidad de hacer cosas adicionales con ese dinero extra que me queda. Hay riqueza. Así que no se trata de la cantidad que yo puedo tener en ingresos, sino realmente de cuánto me queda después de aplicar esos gastos. Sí, entonces hablábamos de esta importancia de entender desde el ser, desde qué es lo que yo estoy aplicando, desde si estoy usando mi emprendimiento como una caja menuda, hablar sobre este tema como parte. Y les digo, esto no sucede solo en pequeñas empresas que están emprendiendo. Conozco personas, empresarios que hacen esto también y que parte de lo que están viviendo en sus empresas y las dificultades para poder enfrentarse a los cambios en general tienen que ver con esta situación de la falta de manejar adecuadamente las creencias sobre el dinero y la buena administración de sus finanzas personales. Perdón, disculpen que estaba un poco enferma y se conté. Entonces, un ejemplo claro de esto, hay un libro que les invito a leer, es muy interesante, que se llama Scaling Up, y habla sobre cómo escalar las empresas, nos habla de la importancia de el dinero o del cash, de tener ese flujo de efectivo dentro de las organizaciones. Obviamente lo están enfocando hacia las empresas. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos solamente pensarlo a nivel de nuestra empresa. Si no tenemos una vida ordenada como emprendedores, vamos a tener que echar mano de todo lo que generemos a través de nuestro emprendimiento para resolver nuestra propia vida. Por eso el tema de las creencias, de cómo yo manejo mis finanzas personales, es un tema vital en cómo yo me voy a proyectar para mi emprendimiento. Por aquí dice Camilo, debo de decir a muchas personas millonarias acerca de la ley de la atracción. La mayoría dicen que funciona mucho. Bueno, yo también he escuchado muchas Camila sobre la ley de la atracción. Creo que eso está muy relacionado al tema de la mentalidad. Y vamos ahorita a ver un poquito sobre ese tema de la mentalidad de crecimiento. Va muy ligado, la ley de la atracción está sumamente ligada al tema de cómo nosotros visualizamos y proyectamos aquello que queremos. ¿Y qué sucede en esto? Hay algo súper importante que es parte de lo que también comentábamos al principio, de reflexionar sobre cuáles son nuestras metas, porque cómo vamos a lograr algo y cómo vamos a cumplir algo que no tenemos claro qué es lo que queremos, ¿sí? Entonces creo que por ahí va mucho ese tema de la ley de la atracción y de lo que tal vez muchas personas han comentado que les ha funcionado. Bueno, volviendo a este tema de las creencias, les invito a reflexionar, a seguir reflexionando en el cuaderno de ejercicios que yo les entregué o les dejé en las carpetas, habla un poco de eso. De igual manera, hay un compromiso que ustedes van a tener que hacer y es un compromiso con ustedes mismos. Hay un certificado de compromiso que vale la pena que lo llenen y tiene que ver con comprometerse a hacer ese cambio verdaderamente, a empezar a transformar esas creencias limitantes y vamos a hacer otro ejercicio más adelante sobre esto, pero es importante que realmente ustedes vean, llenen su certificado y se acuerden que ustedes tienen ese compromiso para ese cambio. Y parte de ese proceso implica estar rodeado de alguien que nos pueda ayudar a crecer en este aspecto. Y ahorita les voy a contar un poquito más de qué se trata. Ok, entonces, en este sentido, les quiero decir, por ejemplo, que reflexionen un poco sobre las creencias que tenían limitantes, aquellas que anotaron, que ustedes dicen las he tenido todas, bueno, escojan cuáles son las que todavía tiene, cómo las están administrando, cómo las están manejando en este momento y trata de cuestionarte y reemplazarlas por esas creencias negativas por otras positivas. ¿Cómo tú vas a cambiar eso de que solo puedo
ganarme cierto monto, porque si cobro más de esto, ya no van a pagar, no creo que me merezca estas cosas. ¿Cómo empezar a cambiar eso por un poco de frases que sean positivas y que yo me recuerde todos los días que son parte de esa transformación que yo quiero hacer de las creencias, sobre las creencias que tengo con respecto al dinero? Entender verdaderamente cómo yo estoy pensando sobre el dinero es una parte importante. Y es que resulta que nuestro cerebro es la máquina que mueve todas las cosas. Y era un poco lo que comentaba anteriormente cuando mencionaron lo de la ley de la atracción. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? Porque lo que no decimos es lo que inconscientemente estamos generando, es lo que inconscientemente estamos poniendo en acción, o en otras palabras, nos estamos saboteando también. Pues no sé, cuando ustedes empiecen a ver que las cosas van bien y de un pronto a otro todo empieza a salir mal y decimos, ay, no puede ser, eso no me puede estar pasando a mí, ¿qué es lo que está sucediendo? Así que bueno, quiero que piensen un poco en cuáles son esas situaciones a nivel de dinero que ustedes están siendo repetitivos y que no han podido salir sobre ese tema. ¿Cómo? Reflexionen cómo ha impactado su vida. Reflexionen cómo pueden hacer para transformarlas o reemplazarlas por otras creencias que sean positivas. ¿De qué manera ustedes podrían empezar a ponerse esas frases al inverso? ¿Okay? Y en este momento quiero hablarles de algo importante que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando de las creencias y cómo creemos que tener un mayor ingreso, un mayor trabajo nos puede hacer sentir o tener más o tener una mejor relación o más dinero. Y es la carrera de la rata, que habla en su libro Padre Pobre, Padre Rico, Robert Kiyosaki. Él nos dice en términos generales que nosotros vivimos en una carrera de la rata, que trabajamos constantemente, vamos corriendo por tener, por producir, por generar mucho dinero, pero que cuando llegamos y producimos mucho dinero, inmediatamente estamos buscando la forma de gastar ese dinero que estamos generando de más. Entonces nunca nos sentimos satisfechos con lo que nosotros tenemos y lo que estamos ganando. Nunca es suficiente. Siempre es poco lo que tenemos, porque cuando llegamos a tener algo más, también tenemos algo más de deuda, algo más de compromiso y nunca logramos estabilizar nuestra vida. Entonces no encontramos una forma de remediarlo y continuamos en una carrera constante en ese proceso de generar riqueza y gasto, y nunca vemos realmente una prosperidad. Así que les invito a reflexionar sobre eso, justo para entender un poco qué es lo que está pasando en nuestra vida. Okay. Aquí, sobre la mentalidad de crecimiento que les hablaba, realmente quería pues tenerles un poco de la importancia de tener esa mentalidad de crecimiento, de visualizarse como quién quiero ser, y esto empieza a verse como un tema de metas que vamos a ver un poquito más adelante, estar alerta a nuestra autoconciencia, porque muchos de los gastos que nosotros producimos, los producimos en momentos en los que estamos pasando por situaciones emocionales o cosas así, no estamos alerta a lo que realmente está produciendo ese impulso de tomar esas decisiones de gasto. Entonces es algo a lo que tenemos que llamar la atención para poder estar alertas. No aspirar a la perfección es importante, nunca vamos a lograr tener todo lo más grande, lo mejor al primer impulso, y sabemos que esto en términos de innovación es importante, ¿sí? Tenemos derecho a cometer error, del cual también vamos aprendiendo, así que no quiere decir que todo esto que estemos aprendiendo, que vayamos a aprender sobre finanzas, no significa que en algún momento no se pueda producir alguna situación
negativa con respecto a una inversión o algo, una decisión que tomemos, porque eso es parte de la vida y no puede afectarnos a tomar otras decisiones que debemos tomar, porque parte de esta mentalidad de crecimiento que debemos tener a nivel de empresa, a nivel de hacer inversiones y todo, tiene que ver con aprender a tomar riesgos controlados. ¿Cómo son esos riesgos que tenemos que nosotros tomar controlados? Bueno, resulta que para tomar riesgos controlados, yo tengo que tener una buena administración de las finanzas. ¿Y cómo llego a tener buena administración de las finanzas? Vamos a irlo viendo poco a poco. Tener siempre a alguien a alguien cerca, con quien poder compartir lo que tenemos, compartir nuestras metas. A mí me gusta la analogía de decir que nuestra vida, primeramente, debe administrarse como una empresa. Y parte de administrarse como una empresa es, las empresas tienen sus juntas directivas. ¿Cuál es tu junta directiva a nivel personal? ¿Quiénes son esas personas que están cerca tuyo o la persona que está cerca tuya con la que tú puedas revisar mensualmente, anualmente, tus metas, tus deseos, tus indicadores financieros, tanto personales como empresariales? Porque como les digo, nuestra vida es parte como una empresa y debemos llevar esa administración como esa empresa. Entonces, ¿cómo realmente estamos, quiénes están a nuestro alrededor apoyándonos en ese proceso? Es valioso. ¿Cómo nosotros conseguimos establecer rutinas de revisión de información? Y es que les pregunto, ¿cuántos de ustedes son realmente ordenados y sacan sus indicadores financieros para revisarlos una vez al mes? ¿Hay algún valiente que pueda decir que lo hace? Que lleva sus indicadores financieros, personales, que lleva su presupuesto. Yo lo llevo, profe, pero nunca lo cumplo. Perdón, Juan, Yo llevo mis indicadores, pero nunca los cumplo. nunca los cumple. Hoy, Juan, y te puedo preguntar, ¿por qué no los cumples? ¿Qué pasa? Porque planeo una cosa y termino haciendo lo contrario. Y terminas haciendo otra. Eso es muy común, ¿sabes? Y te quiero preguntar, ¿tienes a alguien con quien compartir eso? Esos indicadores que has planificado, ¿cómo ha terminado ese resultado al final? ¿Cuánto fue la desviación que tuviste con respecto a esa planificación? Sí, el gerente de la empresa donde estoy, pues es muy como un amigo también y pues me dijo que podía contar con él en ese aspecto. Pues yo le estoy comentando un poco el emprendimiento y me dijo que si necesitaba sacarle el costo a los productos y todo lo que necesitaba Ujú. de inventario y cosas así, pues él me puede ayudar, pues él es financiero Ya también. pues. Ah, súper, muy bien. ¿Y a nivel personal lo llevas? Bueno, no hablamos nada personal, pero también le podría comentar. Ok, no, pero digo, tienes tus metas, tienes tus presupuestos y tus indicadores. Sí, profe. Súper. Muy bien, muy bien. Te felicito, Juan. Es un súper buen inicio. Ya has planteado por lo menos una primera parte. Ahora, y estás trabajando ya con una persona que te va a guiar en este proceso. Y eso es algo importantísimo porque lo que comentaba Juan es parte de lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos planes, planificamos, desarrollamos indicadores de cómo vamos a medir todo eso, pero al final del mes no revisamos cómo quedaron. No revisamos el por qué no llegamos a esas metas que nos propusimos. No sabemos qué es lo que pasó. Entonces, encontrar esa persona, ese partner que nos va a poder ayudar en ese proceso es sumamente valioso para que nos esté impulsando realmente a el cumplimiento de esas metas que nosotros tenemos que plantearnos. Entonces, les invito, parte de también lo que tienen en el manual, que lo pueden desarrollar ahora en el transcurso de las sesiones, es encontrar esa persona que les va a ayudar en este proceso.
¿Quién va a ser esa persona que vas a sentar en esa silla de junta directiva para que te ayude a hacer estas revisiones personales y del emprendimiento? Porque los vamos a llevar de forma distinta, separada, porque no son la misma cuenta, son cosas separadas. Mis finanzas no son las finanzas de mi negocio. Y eso es parte de lo que vamos a ver, la importancia de ponerte un salario también. Ok, entonces vamos a ver algunos hábitos para alcanzar el éxito o la salud financiera. Y bueno, vimos un poco lo del tema de la mentalidad positiva, eso lo hemos estado hablando anteriormente. Y viene el tema de establecer objetivos financieros. Y entonces me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos los objetivos o metas financieras, como les indiqué al inicio, a 1 año, a 3 años, a 5 años, 10 años? ¿Cómo nos vemos nosotros financieramente en un tiempo? ¿Qué hemos pensado? Y es que en este tema les pregunto, ¿cuántos de ustedes, algunos, bueno, como no mencionaba Juan, él también trabaja y está en proceso de emprendimiento también? Y eso es bueno porque no todo el dinero está proveniendo de la misma fuente. Pero ¿cuántos de ustedes se han preocupado por desarrollar planes de salud, planes para la pensión? Muchos, no sé en cómo funciona en Colombia, pero en los 2 países en los que he tenido la oportunidad de vivir, ninguno de los dos ofrece grandes planes de pensiones, los que son normales del Estado. Entonces, normalmente si somos emprendedores o empresarios, necesitamos desarrollar nuestros propios planes de salud, nuestros propios planes de pensión. Hemos pensado en esas cosas verdaderamente. ¿Cómo nos visualizamos de acá a 1 año con nuestro emprendimiento? ¿Cuáles son esos objetivos? Pero también, ¿cuáles son mis objetivos a nivel personal? Porque mucho de lo que yo planteé en qué quiero lograr con mi emprendimiento va a estar sujeto a estas metas personales que yo tengo. ¿Ok? Entonces, ese seguimiento, ¿cómo está ese seguimiento regular de las cifras? Para ver cómo va el negocio y para ver cómo voy yo con respecto a mi salud financiera también. Establecer un presupuesto. ¿Cuántos de nosotros realmente llevamos un presupuesto para evaluar bien cada decisión de inversión que estamos haciendo? ¿O somos emocionales y tomamos decisiones basados en lo necesito? Y aquí realmente quiero hacer una pausa y pensemos que cuando hablemos de que necesitamos algo, tanto para nivel personal como para el emprendimiento, estamos hablando de cosas que nos van a generar un ingreso. Esa es una verdadera necesidad o estamos supliendo una necesidad básica. No estamos hablando de necesidades o de lujos que queremos pues comprarnos. Estamos hablando que realmente son cosas básicas que van a producir que es básicamente se ve como un activo porque nos genera un ingreso a nuestras finanzas. Así que realmente eso es importante de evaluar cómo estamos en ese sentido. Y también pues definir cuáles van a ser esos indicadores claves a través de los cuales yo voy a ir midiendo el cumplimiento de este proceso, de este presupuesto que he estado definiendo para poder definir si tengo que hacer procesos correctivos, qué cosas tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, etc. Entonces, esos son 5 fases importantes que debo tomar en cuenta con respecto a hábitos que voy a tener de éxito para que me van a llevar un poco al éxito. Y entonces, en este momento, me gustaría que se tomen unos minutos para pensar cuáles son sus objetivos financieros. Escriban al menos 3 objetivos financieros. Escriban
uno a corto plazo de aquí al próximo año, uno a mediano plazo y uno grandote. Y si alguno se atreve a compartirlo, pues por favor que lo comparta. ¿Ok? ¿Por qué es importante tener claro el establecer, si no los tienen claros o si no los han establecido, que eso sea la base de todo lo que van a hacer de aquí en adelante para poder definir lo que viene? ¿Hay alguno que tenga algún objetivo que quiera, alguna meta que quisiera compartir? ¿Y cómo, si lo hace, cómo lo maneja, cómo lo está haciendo en este momento? Yo, profe. Dale, Juan. Excelente, gracias. Profe, mi objetivo a corto plazo es empezar la empresa que tengo en mente. Muy A bien. mediano plazo es como establecerla, es decir, buscar más aliados, Ujú. buscar formas de hacerla crecer y, y el objetivo a largo plazo, pues ya lograr mi libertad financiera Excelente. este, con los proyectos y las metas que me he trazado. Excelente, excelente, Juan. Quiero preguntarte, y eso para todos, o sea, interesante, digamos, Juan tiene muy claro ya que cuáles son los objetivos que quieren. ¿Qué pasa, Juan? Y te invito a tomar esos objetivos y ponerlos con fecha de cumpleaños, como decimos. ¿Cuándo vas a establecer qué fecha tienes para cumplir el objetivo de arrancar tu empresa? ¿Cuál va a ser? El primer semestre del 2024. En ese momento vas a arrancar. Que ponerle siempre las fechas de cumplimiento es importante para establecer y hablar en términos de números, de cómo nosotros vamos a poder medirlos. Porque si realmente vemos en este momento, Juan, te pregunto, ¿sabes cómo vas a poder medir este tema de arrancar tu emprendimiento? ¿O cómo vas a saber que cumpliste con tu indicador, además de que lo arranques? Pues, profe, lo que pienso, pues, viendo los resultados. Viendo los resultados, claro. Pero si yo te dijera, bueno, como parte de tu meta es iniciar tu emprendimiento formalmente ya, ¿ok? Entonces, ¿cuánto significa eso? ¿En qué tiempo? Porque tú puedes decir, voy a arrancar mi emprendimiento, muy bien. Puedo hacerlo hoy, puedo hacerlo en 3 meses, puedo hacerlo en 4 meses o el próximo año. Profe, el pensamiento que tengo, ya mañana, gracias a Dios, empiezo a comprar ciertas herramientas. Ujú. Entonces, lo que voy a hacer a partir de mañana al 1 de noviembre es estandarizar el producto antes de sacarlo al Ok, mercado. muy bien. Ujú. Ya a principios de noviembre, pues ya sí sacar el producto al mercado y como le contaba, buscar aliados y buscar hacer crecer el negocio. Hacerlo crecer. Muy bien, muy bien. Excelente, Juan. Por ahí vamos un poco en ese proceso. Realmente cuando yo les hablo de establecer los objetivos financieros, tiene que ver mucho con hablar en términos de dinero. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuánto es la inversión que yo necesito hacer para poder arrancar este negocio? ¿Cuál va a ser esa inversión total? ¿En cuánto tiempo yo voy a tener ese dinero o esa inversión total para poder cumplir con este inicio que quiero? Y me lo estoy estableciendo para tan fecha. Eso es lo que yo quiero invitarlos a hacer, que restablezcan realmente objetivos con cifras, con números, con fechas de cumplimiento para poder poner unos indicadores de cumplimiento en donde yo diga lo logré iniciar
mi negocio en el tiempo, estoy llevando los indicadores mensualmente, estoy cumpliendo con la meta de ventas que estoy alcanzando. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando nosotros iniciamos un negocio, estamos arrancando con un tema de inversión, ¿sí? Entonces, en los primeros tiempos o en los primeros meses probablemente de esa inversión, nosotros no vamos a estar contando necesariamente con un ingreso pues estable o programado o un poco más claro, sino que estamos haciendo esa prueba de cuánto es ese ingreso que nos está llegando y cómo estamos usándolo también para todo ese proceso de inversión. Si nosotros no hemos creado ese presupuesto que nos pueda ayudar a entender cómo van a ser esos pasos que vamos a seguir y en cuánto tiempo nosotros vamos a lograr esos objetivos, es difícil que podamos cumplirlo y es difícil que podamos llevar ese plan a la acción. Y les pongo un ejemplo, hace un tiempo atrás, yo trabajé para un proceso en el cual les otorgaron capital semilla a un grupo de personas de diferentes proyectos y de esos proyectos a los cuales le otorgaban capital semilla, pues parte de lo que pedían era que ese capital que estaba siendo otorgado se hiciera ese presupuesto de inversión y ese plan de cumplimiento que se tenía que realizar para poder ver que realmente esa inversión que se estaba haciendo en estos emprendedores diera resultados. Entonces, si yo les digo a ustedes en este momento, yo voy a aportarles $5,000 para que ustedes puedan desarrollar su emprendimiento, ¿tendrían realmente claro cómo van a hacer ese plan de acción y esa inversión de todos esos, de ese dinero que tienen? Pues yo les digo que muchas veces no está tan claro. En estos procesos de que otorgan el capital y todo, nos damos cuenta que muchas veces ya cuando viene el proceso de la inversión, tenemos tanto en lo que queremos invertirlo que no estamos tan claros cuál es el paso 1, el paso 2 o qué es lo que me generaría más ingresos en verdad. Entonces, o qué me ayudaría a más fácilmente o a más rápidamente generar un crecimiento. Y lo otro es que no tenemos establecidos cuáles van a ser esos procesos de ventas, de inversión, de ingresos que nosotros vamos a tener durante todo este proceso. ¿Ok? Entonces, eso es un poco. Dentro de acá yo les traigo algunos ejemplos de metas financieras empresariales como para darles un ejemplo de cómo debemos plantearlas para poder tener todo este tema de la parte del control que debemos tener a la hora de también poner nuestros indicadores para medirlos. Si nosotros hablamos de metas, de ventas, perdón, de metas financieras en el área de ventas, podríamos hablar de incrementar las ventas en un 25%. Y es que tenemos que hablar de porcentaje, tenemos que hablar de un número. Acuérdense que la forma en que nosotros tenemos de medir las cosas es a través de los números. Entonces, incrementar las ventas en un 25%. ¿En qué tiempo? Para el segundo semestre del 2024. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, espero hacerlo a través de una estrategia de marketing digital. Entonces, ven cómo, perdón, esto se convierte en un objetivo, en una meta que es realmente medible y que yo puedo decir si lo cumplí o no lo cumplí durante el segundo semestre del 2024, si alcancé ese 25% o no alcancé ese 25% de crecimiento en las ventas. Si yo hablo de costos, hablo de reducir los costos operativos en un 5% para antes de finalizar el 2023. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, voy a buscar alianzas estratégicas con proveedores, un poco lo que mencionaba Juan. Entonces, ¿qué me da esto? Me indica el qué tengo que hacer yo, en cuánto tiempo tengo para hacerlo y además, cuál es la expectativa que hay. Rentabilidad, mejorar la rentabilidad en un 10% durante el 2024. Realizar un análisis de precios y la competencia. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco puedo estar por debajo del mercado, tampoco por arriba, cómo estoy con respecto a los precios, qué es lo que está pasando,
¿Por qué siento que no tengo tanta rentabilidad? Y entonces ahí viene un análisis de costos también. Y eso es parte también. Pero ¿qué sucede? Como estábamos hablando también un poco del tema de las finanzas personales y dijimos de la importancia de hablar sobre las finanzas personales y ponernos metas también a nivel de finanzas personales, yo les traje una diapositiva que habla sobre las finanzas personales y es cómo vamos a hacer inversiones. Si yo quiero, por ejemplo, una meta para una inversión, necesito comprarme un carro, porque este carro me va a ayudar en una serie de cosas, me va a permitir poder trasladarme más rápido, poder cumplir muchas cosas y me va a generar valor. Entonces lo vemos como una inversión y como un activo que me va a generar algo positivo dentro de mi toma de decisiones. ¿Qué tipo de inversiones vamos a generar? Bueno, entonces, comprar un auto. ¿Y cuándo espero comprar ese auto? Quiero hacerlo durante el segundo semestre del 2024. ¿Cuál va a ser el valor que espero darle o con el que espero comprar? Bueno, va a ser de $10,000 máximo. Entonces, ¿qué me doy cuenta de eso? Que tengo que planificarme para poder lograr eso. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, a través de un ahorro, a través de, porque sé que voy a recibir una bonificación, lo que sea. Me indica el cómo yo voy a llevar a la acción esa meta y cómo voy a medir ese cumplimiento. A nivel de ahorro, de personal también tenemos el ahorro. Bueno, quiero iniciar un ahorro para los estudios, ¿y cuándo lo voy a iniciar? En el mes de enero del 2024. ¿Por cuánto va a ser ese monto mensual de ese ahorro que vamos a hacer? Bueno, va a ser por $200, ¿ok? En gastos, evaluar los gastos actuales y establecer un plan de reducción del 5% para el primer trimestre del 2024. Entonces, notan cómo tengo una claridad, tengo establecido todos los parámetros que necesito para poder saber si realmente estoy logrando o no esas metas financieras, si realmente estoy cumpliendo con mis indicadores, si realmente he logrado una reducción del 5%, tanto a nivel personal como empresarial. Entonces, acá quiero ver algunos conceptos rápidos, generales de finanzas que tiene que ver con los ingresos, es todo el dinero que nosotros recibimos. Los ingresos no solamente se dan por ventas, podemos tener ingresos ya sea por ventas de productos o servicios, pero también podemos tener ingresos pasivos. Algunos ingresos a nivel personal y también de empresas pueden ser alquileres, algunas cargas financieras que hayamos impuesto en algunos casos, por ejemplo, algunas veces cuando nosotros damos crédito, y eso es algo muy importante, es un tema, ya estoy viendo algunas consultas en el chat y ya se las voy a contestar. El dinero que recibimos, digamos, por un tema que hemos otorgado un crédito y ese cliente tal vez se ha atrasado con nosotros, ¿qué sucede? Por lo general, nos da pena cobrar, nos da pena incluso cobrar intereses, pero eso puede ser parte de un ingreso adicional que nosotros podríamos estar contando. Y parte de no tener esa pena para poder cobrar este tipo de cosas es esa mentalidad que hablábamos al inicio. Dice, ¿un auto es una inversión o un gasto realmente? Eso depende, Julibet, porque si te va a funcionar, por ejemplo, si tú compras un auto y te va a funcionar para el negocio y ese auto va a funcionar, va a generar más ingresos en el negocio, es una inversión. Entonces, si les pongo el ejemplo del señor que corta el zacate, acá la grama, el césped, no sé cómo lo dicen allá, acá él inició en bicicleta, pero resulta que eso le limitaba a hacer ciertos trabajos importantes en las casas. Con el tiempo él fue ahorrando, se planificó y compró su carro y logró que su negocio creciera de forma importante porque ya no se limitaba a simplemente
hacer recortes y ciertas plantas y esto, sino que también ahora tenía la posibilidad de sembrar grama, tenía la posibilidad de generar procesos o trabajos muchísimo más costosos, y aparte le daba un servicio adicional al cliente, que era llevarse la basura que generaba y botarla por el cliente. Entonces era un valor agregado que le estaba dando al cliente. Esto obviamente le generó que tuviesen una mayor cantidad de clientes y mayores ingresos en su negocio. Entonces, en este caso, y por eso es que hablamos un poco de ver realmente esa inversión o esa inversión que vamos a hacer, si realmente es para que nos genere dinero, nos genere ingresos, para que nos haga crecer el negocio, para que nos haga, sabemos que tienen una serie de costos asociados. Pero entonces, por ejemplo, tengo un cliente que trabaja con equipo pesado y su inversión, él invierte en equipo pesado porque alquila camiones de equipo pesado. ¿Qué sucede? Comprar un camión de equipo pesado es una inversión, pero él sabe de antemano, porque se ha preparado, porque ha hecho toda la estructura para entender cuáles van a ser los costos asociados a ese camión, cuánto va a costar los mantenimientos, cuánto va a ser todo el proceso de mantener operativo ese camión para poder cobrar dentro del precio del alquiler todos esos costos asociados a este tipo de negocio. Entonces, ahí vamos hablando también un poco del precio del negocio. Ver, entender cómo nosotros, bueno, acá María nos indicaba, dependiendo del fin en lo que vayas a hacer exactamente. Eso es un poco lo que le comentaba, ¿sí? Muchas gracias también, María. Entonces, viendo el tema del precio del producto, tiene que ver mucho con haber estimado todos esos costos que realmente nosotros tenemos sobre ese producto. Y no son solo los costos directos, y eso vamos a irlo viendo un poquito más detenido, porque muchos hay costos que se nos olvidan que los tenemos, pero los tenemos y son importantes porque pueden ser los que nos consuman muchísimo más dentro de todo el proceso y no los estamos contemplando a la hora de cobrar nuestro producto o servicio de forma correcta. Entonces es ese valor que le vamos a otorgar y es un valor que tenemos que ver muy bien pensado, ¿ok? Esto lo vamos a ver con más detenimiento, los cálculos y todo en la próxima sesión. Cuando hablamos de ganancia y utilidad, y es algo que pues se ha hablado mucho, de realmente la utilidad o la ganancia es lo que determina qué tanta riqueza tiene una persona o una empresa. No es tanto como venda, porque he conocido empresas que venden muchos miles de dólares mensualmente, pero su utilidad es muy mala. Y conozco empresas que tal vez su venta es mucho menor, pero tienen una rentabilidad, una utilidad mucho mejor. Así que eso es bien importante tenerlo claro, el entender que realmente yo debo buscar que esa utilidad, esa ganancia, eso que yo voy a generar, perdón, sea realmente positivo en mi proceso. Con respecto al patrimonio, resulta que muchos de nosotros, y esto acá no es malo, voy a mencionarlo, adquirimos deudas en algunos momentos, las deudas son positivas. Si es una deuda que ha sido pensada, que ha sido estructurada realmente dentro de ese presupuesto que debemos generar para alcanzar ciertas cosas. Entonces, ¿cuándo una deuda es buena? Bueno, una deuda es buena cuando nos genera justamente nos va a generar un ingreso o nos va a generar un proceso de transformación. Entonces, dentro del patrimonio, cuando nosotros hablamos del patrimonio personal o de una empresa, hablamos de los bienes y los derechos y obligaciones. ¿Por qué obligaciones? Bueno, porque resulta que si tengo bienes, puedo tener propiedades, puedo tener muchas cosas, muchos activos dentro de ese patrimonio, pero puedo tener muchas obligaciones también. Entonces, esas obligaciones hacen
que ese patrimonio mío baje, porque tengo que responder por esas obligaciones que tengo. Así que es muy importante tener claro también cuánto es el grado de compromiso que nosotros vamos adquiriendo y cómo eso puede llegar a afectar nuestro flujo de caja en todo el proceso. ¿Okay? Hablábamos de costos, que es el desembolso económico, bueno, que realizamos por algún tipo de producción de un producto o servicio. Pero no solamente es por la producción de un producto o un servicio. En realidad tenemos diferentes tipos de costos. Tenemos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, cuando nosotros hablamos de costos fijos, son aquellos que no podemos dejar de pagar, no importa o indiferentemente la cantidad que produzcamos, ya sea de servicios o de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los costos que tengo que tener muy identificados, porque si no vendo, igual voy a tener que pagarlos. Si logré colocar una cantidad de ventas, voy a pagarlos igual. Ahora, tengo unos costos que son variables, que varían de acuerdo al servicio o al producto que yo estoy produciendo. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que esos costos variables están 100% relacionados con la cantidad o la producción que yo estoy desarrollando dentro de este emprendimiento, dentro de mi empresa. Entonces, están íntimamente relacionados. Si yo hago pasteles, por decirlo de alguna manera, con todos los ingredientes que voy a necesitar, esos van a ser mis costos dentro de mis costos variables. ¿Por qué? Porque va a variar de acuerdo a la cantidad de pasteles que tenga que hacer. No siempre va a ser el mismo. Entonces, consideramos que esos ingredientes son costos variables. Y si no produzco, si no hago, porque no tengo que vender, no los tengo. Así que eso es parte. Las inversiones, bueno, hablamos un poco que anteriormente, que es la adquisición de un recurso para un beneficio de la operación. Entonces, definitivamente, la palabra beneficio tiene que estar implícita dentro de todo este proceso. Hablamos, perdón, de presupuesto. Hemos mencionado mucho presupuesto, pero bueno, ¿qué quiero con el presupuesto? Realmente es mi herramienta para tener una buena administración financiera y entender qué es lo que está pasando mes a mes. Entonces, es definitivamente importante, tanto a nivel personal como a nivel de empresas, llevar un presupuesto y sentarme a evaluar cómo estoy cumpliendo ese presupuesto, si realmente estoy llegando a los indicadores que establecí, si no estoy llegando, qué está pasando con las ventas que presupuesté o qué está pasando con mis ingresos. No estoy cumpliendo con mis ingresos para cubrir todo lo que tengo que cubrir. Tengo también el punto de equilibrio, que es en el momento en que nosotros logramos colocar todas las ventas que tenemos, todos los ingresos que tenemos y todos los gastos están equilibrados. Nunca el punto de equilibrio va a ser la meta. Siempre vamos a tener que buscar muchísimo más por el tema de poder tener la utilidad o la ganancia. Entonces es importante tenerlo como referencia, más no es nuestra meta, no debe ser nuestra meta. Tenemos el cash flow o lo que se hablaba, el flujo de caja, de efectivo, que es sumamente importante en todo este proceso, porque muchas veces por vender, y esto sucede, hacemos malas negociaciones, ¿sí? Y nos acorta nuestro flujo de efectivo y nos quedamos sin dinero para operar. Entonces, ¿qué sucede? En muchas ocasiones damos créditos o en muchas ocasiones decidimos hacer compras mucho más allá de lo que teníamos estimado y nos afecta el flujo de efectivo. Y resulta que tal vez tenemos una oportunidad de generar una venta X, pero para eso requería invertir, pero hoy me quedé sin el flujo suficiente para poder hacer esa inversión. Entonces, yo tengo que conocer muy bien cuál es mi negocio y eso lo voy a ir conociendo a través del presupuesto, de esta herramienta que debemos llevar para entender cuáles son los comportamientos de cada uno de los meses, cómo se comporta todo el año, entender en qué momentos
Es mejor incluso bajar, dar vacaciones y tomar yo mis vacaciones también, porque sé que es un mes que es muy bajo, y prepararme en los meses anteriores para ese momento que va a venir. Así que parte de entender eso, de cómo voy a tener que suplir ese flujo de efectivo para esos meses que tal vez no van a ser tan buenos, me lo va a dar esta herramienta del presupuesto y esa observación que vamos a tener mensualmente y anualmente. Perdón. Tenemos también los pasivos, que es todos aquellos gastos de la empresa destinados a generar activos que se hacen normalmente a través de deuda o cumplir con obligaciones propias de la empresa. Algunas no son necesariamente, o muchas empresas no necesariamente lo hacen con el fin de generar activos, sino que como parte de una mala administración y una mala política, se endeudan demasiado y después tienen problemas de financiamiento, de flujos de efectivo y de todo esto que hemos venido pues conversando un poco. Así que hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos pasivos. Ok, acá tenemos el presupuesto personal. Y a mí me gustaría, pues, en esta parte hacer una pausa para abrirlo, o yo no sé si lo pueden ver bien ahí. Me dicen, por favor, si lo pueden ver bien. Sí, profe. Ok, en este caso, yo se los adjunté también en Excel, está completo, tiene muchísimo más cosas ahí, pero me gustaría ir explicándoles el por qué se los estoy haciendo de todo un año. Uno, cuando nosotros estamos hablando sobre los ingresos, tenemos que hacer una estimación de los ingresos que esperamos. Entonces, si yo digo que voy a empezar a operar mi negocio, pongamos el ejemplo, tengo una persona que tiene una agencia de viajes que opera tour de playa, y entonces lo primero que tengo que entender es que hay una época específica si quiero abrir mi negocio. ¿Cuál creen ustedes que es esa época? Verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo tour de playa. Eso por un lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que empezar desde este momento que estoy planificando, a entender que van a haber unos meses que van a ser difíciles, porque no voy a tener la ocupación ni los ingresos que yo esperaría para cumplir con mis obligaciones. Entonces, tengo varias opciones. Una, prepararme en los meses que son positivos, que sí o sí lo tengo que hacer. Crear nuevas opciones de producto o servicio a ofrecer durante ese tiempo que no voy a tener a disposición, o que la ocupación o la venta que voy a tener durante ese tiempo es baja, poder manejarla de la mejor manera y que me ayude a solventar un poco el flujo de caja que debo tener para esos meses, ¿sí? Esas son dos opciones importantes. ¿Qué sucede en mi presupuesto? Sucede que yo tengo que empezar a estimar cómo van a ser ese comportamiento dentro del presupuesto, ¿sí? ¿Cómo voy a prepararme? Pero esto no solo sucede a nivel de empresa. Acuérdense que también estamos hablando a nivel personal. ¿Cómo son mis ingresos a nivel de todo el año? ¿Son constantes? ¿Voy a tener altos y bajos? Y ahorita pues van a entender un poquito del por qué es tan importante de manejar su presupuesto personal. Y hoy básicamente este es el presupuesto personal. Ya el presupuesto en Excel de la empresa se los entrego la próxima semana, pero sí me gustaría que hicieran este ejercicio a nivel personal y que lo vayamos ligando también con el de la empresa y lo que puede estar sucediendo en esos altos y bajos que nosotros vamos teniendo. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener
definir varios ingresos. Y aquí yo les hablaba de algo que sé que tal vez es chistoso y que mucha gente no lo cree, lo del tema realmente si nosotros somos casados, si tenemos pareja y si estamos en un proceso donde los dos manejamos los gastos de familiares y demás, es sumamente importante compartir cuáles son los ingresos, cuáles son la total de los gastos que nosotros tenemos a nivel familiar. No todo el mundo acostumbra a hacerlo. Para mí es algo muy saludable porque es parte también de lo que nos va a permitir ser transparentes. Y es que cuando nos sentimos realmente observados, pensamos un poquito mejor el cómo invertimos y el cómo gastamos ese dinero que tenemos. Así que no es un tema de control. Los invito a verlo no como un tema de control definitivamente, sino como una herramienta de ayuda personal y familiar, porque al final todo esto que nosotros hacemos tiene un propósito, no solamente a nivel personal, sino de los que nos rodean, ¿sí? De poder lograr cosas positivas para toda esta gente, ya sea nuestra familia, si estamos casados, o para nuestra familia, papás, hermanos, demás. Siempre tenemos a alguien que está cerca nuestro y que también vamos a impactar con estas decisiones que nosotros tomemos. Entonces, si ustedes lo desean, pueden hacerlo como un presupuesto familiar o pueden hacerlo como un presupuesto personal. Entonces, ¿por qué hay varias casitas de ingresos? Bueno, porque la idea es que si ustedes tienen varios ingresos, ustedes los vayan planteando. Entonces, Juan, y discúlpame que te use como ejemplo, pero como tú me abriste tu espacio y te lo agradezco, me diste un gran ejemplo para poder usarlo, ¿sí? Se preocupe, profe. Gracias. Él me indica que él está trabajando para una empresa hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Juan va a poner en cada una de las casitas del mes, del día, por ejemplo, si hoy van a empezar ahora en septiembre, entonces van a llenarlo a partir de septiembre de este año y van a poner, bueno, él va a poner su salario, cuál es el ingreso por su salario de la empresa. En el siguiente, resulta que Juan ya inició su emprendimiento y está vendiendo full. Y le ha ido súper bien y él ya se definió su salario también por la parte del emprendimiento y lo va a anotar abajo en el siguiente ingreso. Entonces Juan está teniendo a nivel personal dos ingresos, el de su trabajo fijo y el de su emprendimiento que también se definió su propio salario. ¿Qué pasa entonces? Vamos a sumar, se van a sumar. Importante que lo que está en celeste es que está con fórmulas para que no lo tengan que borrar, sino que automáticamente se lo suma y demás para que lo puedan llenar. En la parte de los gastos, yo les dice algunas sugerencias de gastos personales, estos son personales, que ustedes podrían tener. No tienen que usar esos, no necesariamente ustedes tienen esos, pero pueden sustituirlos, pueden usar los que les funcionen. Eso es como para que tuvieran ejemplos de los gastos que se pueden dar y tengan también idea de las cosas que son importantes para que ustedes puedan comprometerse a ir llevando ese control. Entonces, por ejemplo, acá yo hablo de un auto, pero puede ser que en la familia hayan dos, si deciden hacerlo familiar, o puede ser que yo tenga dos autos. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la mensualidad? Si pago mensualidad, ¿cuál es el combustible? Llevar todo ese control es importante. ¿Qué pasa? En plantilla de presupuesto personal, lo que vamos a poner es ya, si ustedes ven cuánto fue ese gasto específico, cuánto fue el total sobre ese gasto específico que tuve, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo quiero ir midiendo mes a mes cuál es el comportamiento que yo tengo y entender si puedo mejorar mis gastos, si puedo mejorar mis ingresos, cómo puedo hacerlo, cuál es el comportamiento, que era un poco lo que hablábamos, y cómo tener ese control de lo que está sucediendo al final del año.
La idea de esto es que cada año ustedes puedan ir planteándose nuevas metas de crecimiento y de mejora en temas de utilidad. ¿Cuánto es lo que realmente me está quedando? Estoy logrando ahorrar, y si ustedes ven más abajo, aunque está en gastos, dice ahorro. No es que eso realmente sea un gasto, pero es un dinero que vamos a dejar de utilizar en ese momento. Entonces va a aparecer ahí como una salida de dinero. Pero sin embargo, sabemos que es un dinero que vamos a tener para un plan X que hayamos definido. Puede ser para un plan de estudios, puede ser para pasear, para viajar o por un tema de una enfermedad. Y es que esos son temas que tenemos que tener clarísimos, porque en estos días conversaba con una muchacha con la que estoy trabajando y me decía, ella tiene un emprendimiento de tecnología, súper interesante, le va muy bien, pero recientemente tuvo un problema de salud. Y resulta que este tema de salud le ha afectado considerablemente el proceso de las ventas y cómo realmente ella ha venido, la empresa se ha visto desmejorada. Y entonces acá, conversando con ella, sacamos dos lecciones interesantes y es una, tenemos siempre que tratar de tener un equipo que nos apoye en todos los procesos de nuestros emprendimientos, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar ese apoyo. O sea, no puede depender nuestro emprendimiento, nuestra empresa solamente de nosotros. Y sobre todo al inicio eso es difícil, pero es algo que tenemos que ir tomando en cuenta para el futuro. Es algo que tenemos que ir planificando y presupuestando. Entonces, ¿cómo yo voy a presupuestar eso? Bueno, resulta que si yo llevo una estimación de crecimiento de lo que espero lograr, voy a entender en qué momento voy a necesitar de más personas y cuánto eso significa en mi presupuesto y también de ese apoyo que voy a tener en cualquier circunstancia. Así que eso es parte de todo lo que nosotros tenemos que ir pues trabajando dentro de esta parte del presupuesto. En esta pantalla yo no la puse, pero en el Excel ustedes tienen una plantilla adicional que está a la par, que es para ir llevando los gastos uno por uno, todos los gastos que nosotros vamos generando. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué llevar todos los gastos uno por uno? No tiene tanto sentido. Y es, bueno, porque mucho de lo que nosotros gastamos a nivel personal tiene que ver con un gasto hormiga, que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces, si manejamos todo a grandes rasgos, al final siempre vamos a tener huequitos en el presupuesto que decimos que es raro, ¿en qué se gastó este dinero? Yo había creído que tenía tanto, yo había pensado que era así y resulta que no. Y se ha ido mucho en esos gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Bueno, son todos aquellos gastos que nosotros podemos generar por ir a tomarnos un café, ir a los restaurantes, comprarse unas galletas, qué sé yo, todo aquello que definitivamente dentro de esos del día a día nosotros vamos gastando y no nos vamos dando cuenta que van produciendo un hueco en nuestro presupuesto si no lo sabemos administrar o medir bien. Así que parte de lo que tenemos en la otra plantilla es llevar todo el control, que además eso le va a permitir identificar los gastos en el rubro que van y poder traer a esta otra plantilla el resumen o el detalle final para que puedan tener el control. Abajo del presupuesto personal, perdón, les va a dar una diferencia entre lo que ustedes les llegó de ingreso, entre lo que ustedes tuvieron de gastos. Así que eso les va a ir dando esa perspectiva a nivel personal. Daniela dice, los gastos hormigas me dejan huecos como la huella de un elefante. Ay, Daniela, sí, así es. Muchas veces son como la huella de un elefante y no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde en el mes. Así que si ustedes empiezan a
día a día, si ustedes se van, dice, hoy me compré un helado, bueno, aquí tengo la factura, este fue el monto, y se acostumbran a tener al final del día, venir y ponerlo en ese presupuesto a la par, ustedes pueden tener un mejor control de cuánto es realmente lo que están gastando en en esa parte, como dicen, gastos hormiga, y que no se conviertan en esa huella de elefante verdaderamente. Eso es lo que queremos, que realmente la mayoría de esos gastos que ustedes puedan tener se conviertan ojalá en un fondo de ahorro. Y es que en algún momento lo que tenemos que llegar a pensar verdaderamente es cómo podemos dar la vuelta, y en vez de decir de lo que me queda cuánto voy a ahorrar, decir voy a ahorrar tanto porque tengo esta planificación, porque he establecido estas metas, que en realidad el ahorro y demás debe ir relacionado directamente a las metas que nosotros tenemos. Como después de que yo tenga toda esa planificación, ¿qué me queda para gastar? Y no como lo hacemos al revés, ¿no? Así que, pues es un reto. Realmente este tema de cambiar toda la perspectiva de cómo manejamos el dinero a nivel personal y empresarial es un reto. Es empezar a tener mucha disciplina en cómo nosotros identificamos, plasmamos y damos seguimiento a todos esos indicadores. Así que bueno, es un poco lo del presupuesto personal. Espero que lo trabajen en estos días y se pueden sorprender de lo que van a encontrar en todo este proceso. ¿Ok? Vamos a ver. Luego tenemos, bueno, acá yo les dije, desarrolla las actividades de tu workbook de la sesión 1, que se los dejé ahí, que tiene que ver con el tema del presupuesto. Y bueno, algo importante que yo quería, no lo tengo acá en bueno, lo del salario. El salario es muy importante y vamos a hablar sobre el salario personal. Resulta que muchas veces, o es una pregunta que muy a menudo se hace, ¿cómo establecer mi salario dentro de un emprendimiento? Y normalmente la realidad es que cuando arrancamos los emprendimientos es difícil decir, bueno, es que yo me voy a ganar empezando X o Y monto, ¿sí? La idea no es entender, no empezar generando un hueco dentro del emprendimiento. Sin embargo, es muy importante tener claro cuánto es lo que nosotros necesitamos para poder solventar nuestros gastos. Y por eso, lo del tema del salario yo lo dejo después del presupuesto. ¿Qué sucede si yo decido que únicamente me voy a quedar con mi emprendimiento? Yo tengo que estar segura que con ese emprendimiento y con lo que yo estoy indicando que voy a generar de ventas, voy a ser capaz de cubrir ese estilo de vida que quiero o que tengo o que ya estoy obligado a llevar, porque tengo una serie de obligaciones que tengo que cumplir. Entonces, establecer el salario tiene que ver con tener claro cuál es tu objetivo, ¿sí? Punto número 1 es, no necesariamente hoy estemos en capacidad de generar ese objetivo salarial que tenemos, pero lo tenemos que tener claro. Y parte de eso es estimarlo, proyectarlo y generar una meta y decir, esto es lo que yo quiero estar ganando en un año. ¿Qué va a pasar cuando yo defina esa meta? Voy a ponerla con tiempo y voy a decir un monto. Yo quiero ganar $5,000 al año. Bueno, al año, no, al mes, perdón. Me quiero ganar $5,000 en un mes. Bueno, ¿cuál es el plan de acción que tengo que hacer en mi emprendimiento para ganarme $5,000 en un mes? ¿Cuáles son las acciones? Y empiezo a entender esta relación entre mi emprendimiento y mi disposición también, el cubrir también mis necesidades, porque entonces es cuando empieza a sentir o empiezan a suceder el abandono.
porque esto no me es suficiente, porque esto no me da, porque yo no puedo vivir de esto, pero tampoco nunca hemos hecho un planteamiento, ni tenemos claro qué es lo que queremos, ni a dónde vamos, ni cómo lo vamos a lograr. Entonces eso es parte de establecer el salario. Hay que hacer un análisis de las tareas que vas a ejecutar dentro de tu empresa. Yo sé que como emprendedores decimos, pero ¿cómo? Si yo dentro de mi emprendimiento hago todo. Sí, realmente hacemos todo, pero no podemos pensar en que vamos a ganar como todo. Cuando estamos iniciando, tenemos que valorar realmente que hay muchas de las tareas o muchas de las funciones que vamos a tener que subcontratar o que vamos a tener que pedir ayuda. ¿Cuánto gana una persona en una posición similar? ¿Cuánto quiero yo ganar? Ya tenemos dos cosas que tenemos que analizar para establecer cuál va a ser nuestro salario. Una vez que tenemos eso, tenemos que compararlo con la situación actual de los costos, de los ingresos, de los gastos que tenemos. Llevarlo a la realidad y establecer un plan para llegar al salario objetivo. Revisarlo a los 3, 6 y 9, 12 meses para ir viendo cómo vamos nosotros con respecto a esto, cómo hemos logrado hacer crecer nuestro negocio para poder ir haciendo un incremento, si realmente es el momento de hacer el incremento porque hemos logrado cumplir todos los indicadores y las expectativas para lograr hacer ese incremento y entonces vamos definiendo cómo ir preparándonos para tener ese salario más allá de lo que, o ese salario que hemos establecido, que queremos llegar a tener. Importante en este sentido, no usen, y esto de ponerse un salario es para tener claro cuál es el límite, en cada momento que ustedes deben tener con su propio emprendimiento. Porque, ¿qué pasa si cada vez que ustedes no tienen dinero personal, echan mano del dinero del emprendimiento? No van a crecer nunca. Y es que por más que vendan, el otro día conversaba con alguien también que tenía un caso que vende súper bien, hizo una mala negociación a nivel de socios y uno de los socios acordó y hizo un recargo muy fuerte ahí hacia la otra persona y que le está afectando, pues. Y entonces toda la inversión o todo el dinero que entra no se queda en la empresa, en ese emprendimiento que hay, sino que todo lo reparten inmediatamente. Entonces me decía, en este momento tenemos la oportunidad de entrar a participar en nuevas ventas, en nuevas cosas, y no lo estamos haciendo porque no tenemos el flujo de caja para poder invertir de la manera que quisiéramos y competir con esa persona que está logrando bajar un poco más los precios porque tiene cómo sostener o dar un poco más de crédito porque tiene cómo sostenerse y nosotros no. Entonces, eso es un poco de lo que tenemos que tomar en cuenta a nivel de establecer nuestro salario. Entender cuáles son nuestros gastos, entender qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, pero saber cuál es nuestra realidad a nivel del emprendimiento. Si realmente desde solo este emprendimiento nosotros vamos a ser capaces hoy de mantenernos y mantener todo lo que tenemos, si tenemos el apoyo de alguien, si hemos decidido, tenemos un dinero que nos va a permitir sostenernos sobre un cierto tiempo, que después eso nos tiene que regresar esa inversión porque lo hicimos como un aporte. ¿Cómo lo vamos a querer manejar? Eso es algo importante que tenemos que definir desde el día uno para no convertir el emprendimiento en nuestra caja menú. Muy, muy importante. Así que bueno, eso es como parte de lo que les quería compartir, pero también como reflexión, muchas veces creemos que solo cuando tenemos mucho dinero, cuando hay una inversión grande, podemos arrancar con muchas cosas y yo quiero pues, darle unos tips o darles algunas reflexiones que escuché de una persona que admiro, que sigo, que se llama Morris, y ellos
Él habla que nosotros tenemos varios dones, varias cosas que les llama los activos invisibles, y me gustó muchísimo esa analogía, y en verdad es que no importa en la situación que estemos, porque él decía, muchas personas me dicen a mí que no tienen nada, que no tienen cómo empezar, que cómo hacen para iniciar esa transformación personal y empresarial en temas financieros. Y tenía mucho que ver, que decían, no tengo nada de dónde tomar. Entonces él hablaba, pensemos que tenemos dones, que tenemos conocimiento, tenemos networking o tenemos que trabajar nuestro networking, tenemos que tener una mentalidad de crecimiento, que lo vimos un poco, tenemos salud, tenemos un espíritu emprendedor, con propósito, que sabemos hacia dónde vamos, y tenemos el tiempo para saber qué hacer. Así que en algunos momentos puede ser que nos sintamos desesperados, que sintamos que esto no está funcionando, y eso pasa. Y quiero dejarle la reflexión que no pasa solamente en emprendimientos que están iniciando o que son más pequeños, sino que pasa en grandes empresas también. Esto sucede en todo momento, y es donde verdaderamente hay que sacar ese espíritu de lucha, ese espíritu de crecimiento, esa mentalidad, y seguir adelante y usar esa creatividad de la que sé que tanto han hablado, esa innovación, para ver cómo nosotros podemos generar cosas diferentes dentro de todo este proceso. Así que bueno, mucho dejarles eso, dejarles también el tema de la importancia del ahorro. Dicen que nosotros debemos mantener un ahorro de al menos 6 meses de lo que es nuestro salario, eh, por cualquier eventualidad, y que ese ahorro mensual que haríamos, lo ideal sería que esté basado sobre un 20% de nuestros ingresos. Sé que no es lo que logramos o lo que vamos a hacer desde la primera entrada, pero son metas a las que podríamos apuntar. Así que bueno, básicamente esta es la presentación. Yo quise pues dejar un tiempo para ver si tienen alguna duda, si hay algo que quieren que podamos compartir o demás. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, de verdad muy, muy enriquecedora la charla. Yo creo que para ser emprendedor primero tenemos que organizar nuestras finanzas personales, porque pues de allí parte el buen manejo que le podamos dar a los recursos. Y bueno, valoro bastante todos los consejos y tips que nos diste, que ojalá podamos empezarlos a implementar desde ya mismo, porque bueno, la finanza es un tema muy, muy importante en nuestras vidas. Entonces, de verdad, muchas gracias por este espacio y por el conocimiento que nos has regalado. Gracias a ustedes más bien, de verdad, por el tiempo, el espacio y bueno, por la paciencia. Todos son un poco calladitos. Molesté mucho a Juan. Sí. Muchísimo, no, 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 calladito, pero atentos, atentos. De Bueno, verdad que hoy aprendí mucho de esas finanzas, pues muy desordenadas en las finanzas. Esas compras de hormiguitas, eso le hacen, como decía Daniel, la verdad, un hueco grande a uno. Y de verdad que si hoy uno está aquí en esta actividad de hoy, que esta clase hoy es súper, súper importante colocarla en práctica, pues yo misma hoy me hice un autoanálisis y decía, todo lo que usted decía es verdad, eso lo hago yo, eso es verdad, eso lo hago yo. Dios mío, cuántas cosas pues uno hace en esas emociones, esas compras impulsivas que realmente lo conllevan a uno a endeudarse tantos, y pues de verdad que hoy he aprendido mucho y pues a colocarlo en práctica, que es lo más importante. así es, así Muchísimas, es. muchísimas gracias. No, gracias a ti más bien, de verdad que me alegra que te haya servido, y sobre todo eso, que sea de gran reflexión para ustedes, que no se queden solo con lo que escucharon, que tal vez este tema es un poco incluso aburrido para muchos y, ay, eso yo ya lo sé y demás, pero como dices, ¿qué realmente estamos poniendo en práctica en nuestra vida? ¿Cómo realmente estamos
todo eso que escuchamos, usándolo para hacer ese cambio que tenemos que hacer. Y es que eso es al final lo más difícil, ese paso a la acción. Así que de verdad que muchas gracias a todos. Gracias, profe. ¿Hay alguna forma que pueda compartir los Excel? Sí, Lizeth, yo no sé, eso está subido Pues yo no los recibí, pero voy a validar con Cristian y el día de mañana yo se lo los envío. subí, yo lo subí directo. Él me Ah, dijo, ok, ok. Ah, bueno, entonces yo los descargo y se los comparto mañana a primera hora. ah, vale, vale. Igual para la próxima lección, pues les voy a tener su cuadernito. Ojalá que trabajen de verdad con esmero en elegir esa persona que les va a apoyar en este camino de la transformación. No necesariamente tiene que ser la misma persona para temas personales y el tema del emprendimiento. Pueden elegir diferentes personas y no necesariamente tiene que ser una persona que conozca de finanzas. Lo importante es que ustedes busquen ese compañero o esa compañera que les va en la cuales ustedes van a tener que hacer ese reporte mensual de cómo están llevando sus cosas. Es casi que para que se obliguen a ustedes mismos a hacer ese proceso o esos pasos de la transformación. Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos y que descansen. Buenas Gracias, noches. profe. Me encantó su clase. Gracias, Juan. Gracias por acompañarnos, de verdad, y por darme la oportunidad de poner usarte de ejemplo. Gracias a usted. Gracias, profe. Si alguno quiere comentar algo o tiene alguna duda. Profe, una preguntita. ¿Cuánto es el tiempo que uno puede terminar como para saber si ya el negocio va a funcionar o está funcionando? Bueno, es que es ¿Cuáles importante. son como un consejo para, pues, para empezar? Como que dice, no, para empezar es bueno que hiciera esto. Bueno, lo primero que punto número uno es hacer tu presupuesto. Y es que si tú te pones a ver, cuando se maneja el Canvas, digamos, tú ves que dentro del Canvas tenemos dos cuadrantes que se utilizan justamente para definir temas financieros. Uno es los temas de cómo van a ser nuestros ingresos, cómo van a ser nuestras áreas de costos y todo eso. Y eso es porque debemos de entender, definir muy bien cómo van a ser nuestro arranque, cómo va a ser nuestro inicio, qué vamos a necesitar y planificarnos, cuál va a ser el tipo de ayuda que vamos a necesitar, si es que la vamos a necesitar. Y es que, bueno, eso lo vamos a ver un poquito en la próxima clase, cuáles son las formas en las que yo me podría financiar también, entendiendo que realmente mi emprendimiento tiene esa capacidad de absorber esa deuda, en cuánto tiempo sería capaz yo de pagarla. Entonces, ahí va muy ligado muchísimas cosas para poder definir un tiempo. Necesitas primero entender qué es lo que tienes, cómo estás estimando esos ingresos, qué has planificado, porque debes haber estado estudiando un poco el mercado, entendiendo cómo se mueve, cuáles son los precios y cuál es la estimación tuya de ventas. ¿Conoces algo de eso? Un poco, profe, pero bueno, estamos aquí con la mente abierta y pues para recibir nuevos conocimientos. Vale, vale. Esperemos que en la próxima clase te pueda aclarar un poco más, ya cuando empecemos a ver los números, empezar a calcular, empezar a trabajar con las plantillas de, de Excel y demás de lo que se quiere lograr y cómo podemos ir nosotros midiendo todo ese proceso y hacer una estimación, ¿no? De ese proyecto que tú tienes.
cómo hacer una estimación para tu proyecto. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto. Gracias a todos.